Saludos amigos y amigas, bienvenidos una semana más a Granada por Derecho. Hoy vamos a hablar de uno de los daños colaterales de la crisis. Desde luego que los salarios han sido quizá el daño más evidente, ¿no? La caída del empleo, la destrucción de empresas, etcétera. Dentro de todo lo que ha ocurrido en la crisis, una de las cuestiones que también se han visto afectadas con el cierre de centros de trabajo y por otras razones es la movilidad dentro de las empresas, ¿no? Precisamente por eso, para hablar de la movilidad, de los límites, de los perfiles de este derecho que tiene a veces el empresario, pero con una serie de límites, pues hemos traído a una compañera que ahora os voy a presentar. Pero antes de hacerlo, quería felicitar, en este caso a los granadinos, porque han conseguido que el Consejo General del Poder Judicial rechace la propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de crear dos secciones de lo penal, una en Sevilla y otra en Málaga. Eso era descafeinar la capitalidad judicial de Andalucía, y el Consejo General del Poder Judicial ha deshecho o ha rechazado la propuesta de la Sala de Gobierno del TSJ, por lo cual los granadinos y la plataforma que se constituyó pues tiene que felicitarse porque ha logrado, la movilización ciudadana ha logrado el objetivo. Ya sin más preámbulos vamos a presentar a Araceli Lores, que buenas tardes, Araceli, bienvenida a Granada por Derecho. Muchísimas gracias, muy buenas. Araceli es especialista en laboralista, también hace Derecho de Familia y me consta que conoce bastante bien el tema fiscal. Hoy con ella vamos a hablar de movilidad. Araceli, lo primero, como siempre le decimos a nuestros invitados, ¿qué es la movilidad? ¿Qué tipos tiene? Muy brevemente. La movilidad es la facultad que tiene de organización el empresario dentro de su empresa, nunca mejor dicho. Puede, por necesidades de producción o técnicas u organizativas, puede trasladar a los trabajadores o bien lo que se llama movilidad funcional de una categoría a otra dentro del mismo centro, o bien la movilidad geográfica, que esa sí ya conlleva un cambio de residencia. Vale, vamos, como son dos tipos claramente diferenciados, si te parece, empezamos definiendo muy bien, lo has hecho, has avanzado un poco, definiendo un poco más y cuáles son los componentes o la naturaleza de esta, la funcional, de esta movilidad funcional. La funcional, los requisitos son que tiene que estar justificada en razones técnicas o organizativas de la empresa, es decir, tiene a lo mejor en la empresa muchos licenciados pero poco administrativo, y entonces decide trasladar a algunos de esos licenciados a ser administrativo temporalmente, ya digo. Eso no debe afectarle, entiendo yo, si va a movilizar funcionalmente a un trabajador de categoría por debajo, ¿afecta el sueldo, Araceli? Afecta si va hacia arriba, es decir, un licenciado que es trasladado a administrativo seguirá cobrando como licenciado a pesar de hacer las funciones de un administrativo, pero un administrativo que es trasladado a licenciado, obviamente hay que tener en cuenta que los cambios siempre van condicionados a tener la titulación. Claro. Una vez partiendo de ahí, un administrativo que asciende a funciones de licenciado cobrará como licenciado. Vale, antes de entrar en más profundidad, la siguiente categoría de la movilidad, la geográfica. La geográfica suele producirse, sobre todo en estos momentos, como bien has dicho, de crisis, porque una empresa que a lo mejor tiene 5 o 6 centros de trabajo distribuidos por todo el territorio, pues necesita cerrar 3 para amortizar puestos de trabajo y reubica a los trabajadores de esos centros que han cerrado a otros centros que sí va a mantener abiertos. Requiere expresamente un traslado de residencia y tiene que estar obviamente muy justificado para producir eso, ya que conlleva el traslado de toda una unidad familiar de ese trabajador. O sea, por ejemplo, pongamos un ejemplo concreto, en Granada. Si tenemos a alguien en Granada que lo desplazan, pongamos al Bolote, como no hay cambio de residencia, puede que no estemos en un caso de... No estaríamos en un caso de modificación geográfica, estaríamos en un caso, por ejemplo, una empresa tuviera centro aquí y centro en Sevilla, y cierra el de Granada porque Sevilla tiene todavía más vida o lo que sea y allí lo mantiene, y tiene que trasladar a ese trabajador, con lo cual tendrá que sufragar los gastos del trabajador y de su unidad familiar, el traslado que conlleva desde Granada a Sevilla. El empresario tendrá que ayudar en esos gastos, ¿no? Oye, Araceli, ¿cuáles son los motivos para el traslado? Los motivos para el traslado suelen ser técnicos, organizativos, económicos, de producción,
que un centro, por ejemplo, volvemos al ejemplo que estábamos hablando de Granada y Sevilla, que el centro de Sevilla necesite refuerzo de personal, en vez de contratar a más como los tiene aquí en Granada, que tampoco se notaría la falta del trabajador, amortiza el puesto de aquí de Granada y lo traslada a Sevilla. Ese sería, por ejemplo, uno de los motivos. Como digo, tienen que estar muy justificados y muy acreditados para que el trabajador tenga que asumir esa modificación de su contrato. ¿Y qué opciones tiene el trabajador? Porque imagino que cuando le digan tiene usted que irse a 200 kilómetros o a otro sitio, pueda tener alguna opción o no, tiene que entrar siempre por lo que le propone el empresario. No, las modificaciones sustanciales del contrato inicial de un trabajador tienen que ser siempre aceptado por el trabajador. En caso de que el trabajador no acepte, pero el empresario se sigue manteniendo en la necesidad del traslado del trabajador, tendrá un tiempo concreto para impugnar dicha decisión empresarial ante la jurisdicción social. Siempre habrá que hacerlo así. Quiero Siempre decir, habrá que hacerlo así, no hay otros mecanismos. Tienes que ir al juzgado para que te diga si sí o si no, si es objetivo, si no es objetivo, si tiene fundamento o no tiene fundamento. Si el empresario acredita de forma rotunda la necesidad de la medida, el trabajador ahí podrá optar otra vez entre asumir la decisión empresarial o solicitar la resolución de la relación laboral con una indemnización, que sería la indemnización por despido objetivo, en este caso 20 días por año trabajado. 20 días por año trabajado. Oye, Araceli, ¿y los desplazamientos temporales? Los desplazamientos temporales solo se pueden realizar durante 12 meses en un periodo de 3 años. Es decir, pongamos el ejemplo que teníamos. Sumando periodos no pueden superar 12 meses en 3 años. 12 meses en 3 años. Y esos gastos los tiene que sufragar el empresario. Todos esos desplazamientos tienen unos gastos y todos, evidentemente vivienda, dietas. Si no, no les va a tirar las cuentas al trabajador, ¿no? Efectivamente, entonces lo tiene que sufragar el empresario, tanto del trabajador como de la unidad familiar, siempre estamos hablando, el trabajador nunca se traslada solo. Vale, pero ahí también tendrá opciones el trabajador o no las tiene en este caso. Tiene las mismas opciones, es decir, o acepto la decisión empresarial o la impugno porque como trabajador considero que no está ajustada a la necesidad de la empresa. Y es ahí el juez el que establece si la medida está adecuada o no está adecuada. Si no está adecuada, obligará al empresario mediante sentencia para que reincorpore al trabajador a su puesto inicial de trabajo, y si el empresario se sigue negando o lo hace de forma no ajustada a lo que le ha indicado el juez, ya sí estaríamos en una indemnización por improcedencia, que son los 33 días, bueno, dependiendo si el contrato es anterior, anterior a la reforma al 2012 podría ser 45. ¿no? 33 días por año trabajado sería normal si el contrato es posterior a esa reforma. Correcto. Muy bien, pues Araceli, ha sido muy clarificador. Sé que en siguientes programas de Granada por Derecho hablaremos de la excedencia, que lo hemos comentado antes, que también es un tema que interesa a muchos trabajadores. En qué casos se puede dar, pedir, solicitar excedencia, con qué tiempos, qué derechos tienen cuando regresan al trabajo. Hay varios tipos, lo hablaremos si quieres en sucesivos programas de Granada por Derecho. Y queremos contar contigo, así que te agradecemos mucho tu presencia. Cuando queráis, será un placer estar aquí. Y a vosotros ya sabéis, las sugerencias que queráis hacernos al correo del programa, que es 6123@ikgr.es, que aparece justamente ahí debajo de vuestras pantallas. Esperamos vuestras sugerencias y seguir intentando pues ilustraros sobre temas jurídicos que sean, bueno, pues que todos mayoritariamente puedan ser interesantes para todos. Recordar que hoy el Consejo General del Poder Judicial ha rechazado la propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que las secciones de lo penal abandonen Plaza Nueva y se fueran a Sevilla y a Málaga, y eso es una buena noticia, yo creo que para Granada, y también una buena noticia para Andalucía, porque Granada, por mor del Estatuto y el pacto político previo al Estatuto, también se decidió que fuese la capitalidad judicial de Andalucía, y así va a seguir. Gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene.